Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. Hoy vamos a hablar de tal vez uno de los temas estos son de los más atrayentes, es los dones del Espíritu, los dones del Espíritu. Y para estudiar el tema de los dones del Espíritu, uno siempre debe de ir al lugar en la Biblia en donde Pablo va a desglosar la razón del por qué o de cómo es que la Trinidad entera los dones del Espíritu no son solo los dones. El Espíritu Santo dejó dones a la iglesia y da dones y manifestaciones, pero no es solo el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender que la Trinidad entera dio dones a la iglesia, porque saben que Jesús también dio dones a la iglesia. Si no lo sabían, hoy lo van a aprender. Y también el Padre dio dones a la iglesia, y si no lo sabían, hoy lo van a aprender. Para estudiar esto debemos de entender tres áreas de la Biblia. Primero está probablemente el más famoso, que es Primera de Corintios capítulo 12. ¿Okay? Primera de Corintios 12. Aquí vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu. El segundo trozo estaría en Efesios. Efesios en el capítulo 4. Y aquí están, basado en el versículo 7 que vamos a estudiar, los dones, los regalos de Jesús. Son de Jesús. Y en Romanos, el capítulo 12, vamos a encontrar los dones del Padre. Y van a ver por qué es que hago la distinción y los diferentes tipos. Hoy vamos a entender las diferentes categorías de los dones. Pero antes de ir ahí necesitamos entender cuál es el propósito por el cual Dios da dones a la iglesia. ¿Están conmigo? Yo creo que esto es muy importante, pero muy importante. Porque las noticias, las estadísticas, los reportes, todo nos da o nos anuncia de una decadencia en la iglesia. Y yo creo que hasta cierto punto sí es notable. Sí se puede ver, se puede percibir. Hay mucha confusión. Hay mucho que no se entiende y tiene mucho que ver en que la iglesia se movió de ser un cuerpo de creyentes, una asamblea de gente santa, redimida, guiada por el Espíritu de Dios, buscando a Dios con pasión, a un grupo social, a una institución, a una corporación, donde se volvió algo más social, y poco a poco nos fuimos desviando. Y el día de hoy, cuando la gente piensa en iglesia, lo primero que piensa es en un edificio. La iglesia no es un edificio. El significado de la palabra iglesia viene de la palabra hebrea eklesia, que quiere decir asamblea de aquellos que han sido llamados a salir. Y hay mucho allí, pero nosotros no solamente somos la asamblea de los santos o los que han sido llamados a salir del mundo a la luz admirable, sino que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús sobre la tierra. Y lo que yo quería tratar de hacer el día de hoy es, hay algo que yo he notado. Póngame atención en esto, por favor. Miren, lo que vamos a estudiar hoy es muy bueno. No te duermas, despierta.
Porque de aquí radica mucho del poder de Dios. De aquí es donde Dios empodera a la iglesia. Y muchas de las razones por las cuales en las iglesias se han levantado las clases, ¿no? La clase de los super ungidos, de los medio ungidos y de los que ni papas solo vienen a disfrutar, tiene mucho que ver en la mala enseñanza, y no han entendido todavía que en Dios no hay accidentes. Cuando Dios te creó, te hizo con un propósito. En la mente de Dios, cada uno de ustedes tiene un plan para con Dios. Hay algo que yo he notado entre los jóvenes estudiantes, hablando de mi hijo, y es que cuando están a punto de ir a la universidad, cuando el joven usualmente le pregunta, no sé si conoces a un joven que está en el 11º grado, 10º, 11º, 12º grado. En el 12 le toca ya aplicar a las universidades. Ya, si espera para el 12 ya es muy tarde. Debió de haber hecho durante el 11º grado, es donde empieza, pero ya alrededor del medio año del 12º grado ya debió de haber aplicado a las universidades. Y yo he notado que usualmente cuando el joven no tiene una definición de lo que quiere hacer en su futuro, usualmente el joven que no tiene una idea de la especialización en la carrera que quiere tomar, usualmente ese joven corre el gran peligro de no terminar una carrera universitaria. Lo voy a repetir porque quiero que me entiendan, que se conecten conmigo. Cuando tú le preguntas a un joven, oye, tú ya estás para graduarte, ¿vas a ir a la universidad? Sí, voy a ir. ¿Y qué es en lo que te vas a especializar en la universidad? No sé todavía. Ok, ¿y a qué universidad te gustaría ir? Pues no sé, a dónde me acepten. ¿Y hay alguna universidad que tenga un programa que te atrae porque a ti te gusta esto? No, todavía no. Miren, les voy a decir, usualmente cuando eso se da, en su mayoría esos jóvenes no terminan la universidad. Y si la terminan, para los pocos que la puedan terminar, usualmente no ejercen dentro del oficio relacionado con lo que estudiaron. Ahora, este es el peligro de no tener una definición o una idea de lo que se quiere hacer en la vida. Y aquí hay una pequeña comparación, diría yo, en un joven que está buscando una carrera, que tiene que prepararse para la universidad, que está empezando a tener una visión, una idea de su vocación y de su vida hacia el futuro. Yo creo que aquí hay una pequeña comparación, si no es que es muy grande, con la carrera de la vida cristiana. Si yo te pregunto, bueno, el Señor te salvó, ¿hace cuánto que te salvó? ¿Hace 5 años, 10 años, 15 años? Conocí al Señor, le di mi vida, decidí seguirlo, entendí el poder del Evangelio para salvarme y todo lo demás. Y después te pregunto, entonces ahora que ya eres salvo, ¿para dónde vas? ¿Para qué crees y consideras que Dios te salvó? ¿Qué te gustaría hacer en el caminar cristiano? Y cuando muchos responden, bueno, pues, no sé, pastor. Ahí lo que el Señor quiera. No sé si ven el paralelo. Usualmente, la mejor forma de correr la carrera cristiana, de vivir la vida cristiana, sería preguntándole al Señor, Señor, gracias por haberme redimido. Gracias porque a través de la palabra ahora entiendo que antes de la fundación del mundo tú habías planeado para mi salvación. Y no solamente eso, ahora entiendo desde que antes de la fundación del mundo tú ya habías preparado obras para que yo anduviera en ellas. Pero ahora necesito por tu gran misericordia que me reveles y me muestres cuáles son esas obras para que yo pueda andar en ellas. ¿Alguna vez has hecho eso?
Porque si no lo has hecho, te voy a recomendar que lo hagas y que dejes de ser un vago cristiano. ¿Qué es un vago cristiano? Yo creo que entienden la idea, ¿no? Un vago cristiano, un vago es ¿qué? Una persona que uno sale y dice, ¿para dónde vas? No sé. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Pero no entiendo, o sea, ¿qué haces? Nada. ¿Y de qué trabajas? Pues de nada. ¿Ese qué es? Ese es un vago. Y Dios no redimió o salvó a gente para hacerlos vagos. Él te llamó con propósito para que fueras o sintieras el gozo de ser usado por Dios para alcanzar esos propósitos que Él tiene juntamente contigo. Percibo que esto no mucho está pegando, pero ni modo. Yo voy a seguir, ni modo. Porque... Así que aquí hay una pequeña comparación, ¿ok? Cuando venimos al Señor, Él perdona nuestros pecados, necesitamos después de cursar el proceso de la regeneración, de la transformación de nuestra mente, llegar a ese momento cuando le preguntamos al Señor, ¿cuál es mi obra? ¿Cuál es mi función? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que aquello por lo que yo debo de hacer? Y ahora lo que vamos a estudiar es cómo Pablo en los capítulos que escribe aquí, 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12, a estas diferentes comunidades, él va a darnos en estos estudios de los dones, en dos ocasiones va a utilizar la misma metáfora. En Romanos 12 y en Corintios 12 va a utilizar la misma metáfora, y es la metáfora del cuerpo. Va a hablar acerca de la importancia de la unidad en la iglesia y de que todos entendamos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero que un cuerpo tiene muchos miembros. Mi cuerpo tiene ojos, nariz, cabeza, oreja, dedos, manos, pies, cuello, tiene muchos. Y él va a utilizar esa metáfora para que se nos meta la idea de que todos somos miembros del cuerpo y de que todos tenemos una función. Que el Espíritu Santo te empezara a hablar y te estimulara para que te hicieras la pregunta, ¿cuál es mi función? ¿Qué soy? ¿Soy un dedo? ¿Soy un ojo? ¿Soy una oreja? ¿Soy un corazón? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Esta metáfora es muy importante porque Pablo va a mencionar que los dones espirituales son muy diversos, pero que cada uno de ellos son dados para la edificación y crecimiento de la iglesia. ¿Lo entienden? Así que todo esto es para mantener a la iglesia y darle a la iglesia el poder que necesita. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin, el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la que siempre ha sido, la gran comisión. Mateo 28, es de ir por todo el mundo y predicar el majestuoso, poderoso evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Para que todo aquel que crea sea bautizado y también sea salvo. Esa es nuestra misión, hermano. Eso no ha dejado de ser. Lastimosamente la iglesia se ha olvidado un poquito de su misión y se ha vuelto un poco vaga.
Y cuando digo eso no hay conciencia de que todos somos miembros de un cuerpo y de que todos tenemos una función que hacer dentro de ella. Y la verdad es que hoy tenemos cuerpos que caminan así. ¿A qué me refiero? Es que vamos tratando de caminar, pero hay una pierna que no quiere hacer su función. Y pues la otra pierna tiene que seguir, ¿no? Y después pues tengo que agarrar esto, pero como los brazos no quieren hacer su función, y eso no avanza. No hay nada mejor que cuando todos los miembros del cuerpo perfectamente coordinados hacen su trabajo. Y cada uno de nosotros, si hemos sido salvos, si hemos recibido la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos un miembro de ese cuerpo y Dios quiere darnos el poder, la revelación y la gracia para hacer nuestro trabajo bien. Y de eso se tratan los dones. No se trata de nada más. Los dones son dados para eso. Así que hoy nos vamos a meter entonces a estudiar eso. ¿Están listos? Vamos a vamos a ir a Romanos 12. Vamos a iniciar en Romanos 12. Y ahí en Romanos 12, en el versículo 6, vamos a estudiar estos dones. Hubiera haber querido traerles una gráfica, pero perdón, tal vez pueden apuntarlo o tal vez lo podemos hacer así. Y lo que vamos a ver es Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios, o pusiéramos aquí Efesios, pero voy a poner Efesios 4, ¿ok? Y que vean cómo los dones son dados a la iglesia. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a leer. ¿Están listos? Romanos 12, vamos a leer 3 versículos. Y en el versículo 6, Romanos 12, 6, 7 y 8, vamos a encontrar los dones dados a la iglesia. ¿Listos? Ok, vamos a ver, dice así, Romanos 12, 6. Acuérdense que Romanos 12, 1 ya les dijo: les ruego por las misericordias del Señor que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, lo cual es agradable al Señor, y que no se conformen a este siglo, sino que sean renovados en su entendimiento. ¿Ok? Vamos a ver entonces el versículo 6. De manera que, escuchen por favor, escuchen. Teniendo diferentes dones. La palabra dones aquí, solo para que nos mantengamos coordinados. La palabra dones es la palabra carisma. ¿Ok? CH o charisma, pero carisma. Cuando dice teniendo diferentes dones, la palabra dones es la palabra carisma. Según la caris, es casi similar. Según la gracia que nos es dado. Un don o carisma o charis, si lo pusiéramos así, es un regalo que se le da a alguien sin merecerlo. Es un regalo inmerecido. Sigamos. Esto está en el versículo 6. Dones, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si aquí viene el primero, profecía. Segundo, úselo conforme a la medida de fe. Para tener o usar el don, el regalo de profecía dentro de la iglesia, se necesita la fe. Sigamos. O si de servicio, en servir. O si el que enseña,
en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que es generoso, o el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones que Romanos va a dar aquí. Y si los pudiera, si quieren ponerlos, serían los siguientes. Es el don de profecía. Vamos a poner aquí, profecía. El segundo don que vemos es el don de servicio. La palabra servicio aquí es la palabra diaconía, que viene de la palabra diáconos, que quiere decir sirviente, o una persona que sirve. Después habla de enseñanza, servicio, profecía, y después va a dar 4 más. 4 que no se van a encontrar aquí en Corintios, y son los siguientes: la exhortación. Después de eso va a estar la generosidad. El liderazgo y la misericordia. Liderazgo y misericordia. ¿Okay? Ahora, estos son regalos de Dios a las personas de parte del Padre, dentro de características que demuestran el carácter de Dios. Ahora vamos a ir al segundo trozo que nos compete el día de hoy. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. Y vean lo que dice aquí. Vamos a ir al versículo 12. 1 Corintios 12. ¿Lo tiene? Versículo 4. Empezamos en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Aquí quiero hacer algo. Por favor, apunten esto en su Biblia, si pueden. Primero va a decir, hay diversidad de ¿qué? Dones. Va a usar dones. No parece dones, pero parece más donas, pero bueno. Aquí hice el borrador. Ok, dones. ¿Qué hay en la iglesia? Dones, ¿ok? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es mismo. Avanza, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Regresa al versículo 4, por favor. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Dones. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Y avanza al próximo. Hay diversidad de operaciones. Y aquí está dando a revelar algo que es muy importante. La diferencia entre los dones, las operaciones y los ministerios. Dones, ministerios y operaciones. Y ahorita van a ver por qué esto es importante. ¿Ok? Pero lo que quiere Él que hagamos es, Él quiere que entiendan que hay mucha diversidad de cosas que Dios quiere hacer, quiere dar a través de su Espíritu, con el fin de unir a la iglesia y que todos, siendo útiles, avancen en el poder de Dios. Por eso vamos a ver estos dones. Sigue por favor, versículo 7. Empero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada, y aquí vienen a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a poner aquí palabra de sabiduría.
Y después, ayúdenme. Palabra de ciencia. Y después, ¿en dónde estamos? Otra palabra, a otro fe. ¿Qué más? A otro dones de sanidad. Sanidad. Y después, milagros. Y después, ¿dónde estamos? Profecía. Y después, discernimiento. Y después, diversos géneros de lenguas. Y después, interpretación de lenguas. Y después, ok, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, vamos a ir ahora a Efesios, el capítulo 4. Efesios 4. Y vayan conmigo al versículo 7. Vamos a avanzar más de eso, pero quiero que lean conmigo lo que ahora habla acerca de ¿de qué estamos hablando? De dones. De dones. ¿Alguno entre ustedes quiere un don de parte del Señor? Levanta la mano si quisieras un don de parte del Señor. Ok, bájala. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Escuchen. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Inmerecidamente Dios va a escoger de aquellos que redime para dar gratuitamente. Y esto es un enorme problema porque muchos en la iglesia creen que necesitan merecer el don. Es como que si, no, yo soy una cucaracha, qué sé yo, yo sé, a mí cómo me va a usar el Señor. Esto es un don por gracia. Todos pueden recibirlo porque es don de Dios. Pero hay que quererlo y hay que desearlo. Sigamos. Dice así. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién está operando aquí? Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, este es Jesús, llevó la cautividad y dio, ¿qué dio? Dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Otra vez, estamos hablando de dones. A los hombres. ¿Quién? Cristo. ¿Y qué dones dio? ¿Cuáles fueron los dones que dio? Veámoslo. Y si este que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo Jesús. Ahora, Él, versículo 11, Él mismo constituyó, y aquí están los dones. Estos son los regalos de Dios a la iglesia. ¿Y cuáles son? Apóstoles. ¿Qué más? Profetas. Evangelistas. Pastores y maestros. Pregunto, ¿estos son dones de Dios? Sí son dones de Dios. Pero para buscar aclarar esto un poquito mejor, lo que vamos a hacer es, quiero que entiendan la diferencia entre los dones de Romanos, los dones de Corintios y los dones de Efesios. Y lo que hemos llegado a entender es que estos dones en Efesios los dio ¿quién? Jesús. Estos dones en Romanos
Si estudiamos el capítulo, nos vamos a dar cuenta que los da. Pablo se refiere a él como Theos, pero la palabra Theos siempre se ha referido al nombre sagrado del Señor, el Creador. En otras palabras, Romanos se está refiriendo al Padre. Y aquí en 1 de Corintios 12, explícitamente y directamente dice que los dones son dados por el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Esto es hermoso. Lo que vemos es que la Trinidad entera se ha puesto en acuerdo para dejar dones a toda la iglesia. Jesús constituye a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas son identidades, estos son individuos. Yo no sé si saben, a veces suena feo decirlo, pero ¿cuántos de ustedes creen que yo como pastor soy un regalo de Dios a esta iglesia? Gracias. Ese estaba un poquito, pero sí. Es un don que Dios da a las iglesias, el constituir a personas con el fin de edificar y guiar a la iglesia. Ahora, estas son identidades, pero aquí en Romanos, los dones de parte del Padre son dones como una actividad. Vean Romanos 12, versículo 4, para que podamos. Yo veo que los estoy aburriendo porque pues a veces estudiar así de esta forma, pues es que máxime cuando hay hambre y cuando pues. Pero vean Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. La palabra función, aquí en el versículo 4, esa palabra función que ven aquí es la palabra griega praxis. Praxis quiere decir práctica. En otras palabras, no todos van a practicar esto, pero el Señor, el Padre, ha dado estos dones sustantivos expresados en una acción verbal. Ahora, lo que vemos en Efesios es que estas son identidades. Mientras que estas son dones prácticos. Y estas son manifestaciones espirituales. Ahorita se los voy a poner de otra forma. Los dones como manifestaciones del Espíritu son dones o expresiones del Espíritu. Ahora, ¿lo están entendiendo? Ok. Hay dones en Romanos 12, hay dones en 1 Corintios 12 y hay dones en Efesios 4. Estas son identidades, estos son los aspectos prácticos de las personalidades que Dios pone dentro de la iglesia, y estas son manifestaciones espirituales con el fin de alcanzar los propósitos de Dios a través del Espíritu. Ahorita no estamos necesariamente entrando en detalle a lo que son los dones. Estoy tratándoles de darles un arco general para que entiendan que toda la Trinidad ha estado involucrada en el desarrollo de la iglesia y ha dejado dones, pero no solamente dones. La palabra dones puede que esté un poquito maleada en nuestra mente. La palabra ha dejado carismas. ¿Qué es carismas? Son regalos, son dones inmerecidos. En otras palabras, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, no a muchos les gusta esto, pero es una realidad bíblica, éramos enemigos de Dios. ¿Lo entienden o no lo entienden?
Antes de conocer a Cristo, estábamos alejados de Él. No nos importaba, no queríamos nada que ver con Él, pero éramos enemigos de Dios. Pero Él nos reconcilió a sí mismo. Miren cómo Dios trata a sus enemigos. ¿Cuántos aquí creen que la Biblia expresa que éramos enemigos de Dios? Levanta tu mano. Ok, el que no sabe, porque bíblicamente éramos enemigos de Dios. Pero ¿cómo nos trató Él cuando éramos sus enemigos? Nos amó y extendió su misericordia a pesar de que éramos sus enemigos. ¿Se acuerdan cómo terminamos la semana pasada? No, ¿verdad? Mateo 5:44. De amar a nuestros enemigos. Nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó. Por eso es mucho para Él pedirnos ahora, así como tú eras mi amigo y yo me reconcilié contigo. Ve, busca a tu enemigo y reconcíliate con él y ámalo también. No te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo lo que yo hice por ti. Por eso entender la palabra carisma es de suma importancia. Carisma es un regalo inmerecido. No hay nada. Si quieres un don de Dios, no te limites a desearlo y a pedirlo, porque no es para tu propio bien. El don que el Señor te pueda dar va a ser para el servicio y el beneficio de los demás dentro de la iglesia. Y este es un espíritu maravilloso. Cuando tú te encuentras con una iglesia de personas que dicen: yo quiero ser un voluntario en la obra de Dios con el fin de que Él me use para ayudar a los demás. ¿Por qué no Dios va a venir y dar todos sus dones a la iglesia? ¿Me entienden? No sé por qué, pero sí siento que muchos pensamos que tenemos que merecer el don. Que muchos pensamos que para que Dios venga y nos use en el poder de su Espíritu, tiene que ser algo que nosotros merecemos. Y la verdad es que si tú ves el don como un regalo con el cual tú te quedas con él y es para beneficio tuyo, entonces sí lo entiendo. No sé si me están entendiendo. No sé. Cuando Dios viene a darte un don dentro de la iglesia, te escoge, Él te conoce, Él sabe que te puede usar, tú te prestas a su servicio, Él te lo da con el fin no de beneficiarte a ti, sino de bendecir a alguien más. Pero a la misma vez, Dios le va a dar un don a alguien más para el beneficio tuyo. Y en este continuo fluir necesitamos que cada uno de ustedes se mueva en su don. Porque cuando no están recibiendo o moviéndose en un don, no están dando el beneficio al cuerpo que necesita. No seas de los que se quedan paralizados sin desear un don de Dios. De aquellos que dicen: no, pues el Señor solo usa pues al hermano, al otro hermano, aquel. Pues yo qué. Yo estoy aquí como de grolis, de entenado. O sea, allí en la esquina, no merezco, ¿no? Y no es así. Si todos pudiéramos captar esto, yo creo que sería maravilloso. Porque la pregunta entonces es, ¿cuándo es que estos dones empiezan a ser dados hacia los creyentes? Primero que nada, los dones aquí en Romanos, todos estos dones de exhortación, de generosidad, de liderazgo, de misericordia, de servicio, de enseñanza y aún de profecía, son dados a nosotros al nacer. Ya somos creados a la imagen de Dios. Sin embargo, después de la salvación, se utilizan para propósitos desinteresados del reino
en lugar de propósitos egoístas. Y estos dones Dios te los dio para mostrar su carácter al mundo. Cuando yo leo aquí el don de servicio, este debería ser un don bien desarrollado en la vida de los cristianos. Y esto demuestra el carácter de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Dios está continuamente buscando mostrar su carácter a través del servicio, también a través de la exhortación, a través de la generosidad, a través de la misericordia. Estos son dones del carácter de Dios en los hijos de Dios. Y son los cuales Él usa para mostrar su carácter. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Aquí estos dones en Romanos son diversos y escribí aquí la nota, dice, los demás son servicios a través de un sacrificio vivo y continuo para la gloria de Dios. Estos dones, quiero llevarlos a los dones de identidad y estos ya creo que lo he hablado, pero estos dones de identidad en Efesios, estos tal vez no son para todos. Aquí hay dones de llamados. Hay una palabra clave que se encuentra en el versículo 1. Vamos a Efesios rápido, cerramos esto y voy a Corintios 12 y ahí vamos a cerrar. Efesios 4. Es el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno ¿de qué? ¿De qué? De la vocación con que fuisteis ¿qué? Esta palabra aquí, llamados, es una palabra muy importante. La palabra llamados en el griego es la palabra, ¿cómo se dice esta palabra? Fanerosis, que habla de vocación, extensiones de los ministerios de Jesús. Estos son dones sustantivos de personas, son identidades y son dados originalmente como parte de la ascensión de Jesús, por lo que se recibe al nacer, ya que somos creados a la imagen de Cristo Jesús. Se pueden exhibir en la vida de los individuos antes de la salvación, pero a través de las habilidades y destrezas naturales, luego en la salvación, estas habilidades naturales son activadas y empoderadas sobrenaturalmente por el Espíritu de Jesús. Y la idea aquí es, estos son individuos que Dios escogió. Por eso creemos que un pastor, yo no le recomendaría a nadie que un día diga, yo quiero ser pastor. Se ve buena onda ser pastor. Wow. Digo, tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Quieres ser pastor? Vente. Yo te pongo en mis zapatos unos, no sé, un mes. Y después te medimos el azúcar para ver cuánto tienes de azúcar. Estos llamados, estas vocaciones, Dios lucha con nosotros. Yo luché con este llamado. Luché por muchos años. Y lo único que le decimos a alguien es, analiza en tu vida si tal vez Dios te ha llamado a esta vocación. Y si Dios te ha llamado, no luches con Dios. Al contrario, habla con Él y dile, Señor, ¿tú me has llamado para esto? Y si Dios te llamó a esta vocación, Él te da las habilidades y las capacidades para poderlo hacer. Cuando Dios me llamó hace 16 años, yo me reí. Era así como
¡Hala, este pastor! Es más, llamé a mi esposa, le digo, mi amor, dice el pastor que sí quiero ser pastor. ¿Y ella qué crees que hizo? Oye, este hombre no ha de ser de Dios, porque ni te conoce. Y ya después me fui a dormir y hablando con el Señor le decía, Señor, pero si medito en mi vida, yo siempre he sentido ese llamado, pero siempre he creído que no soy digno de ese llamado. ¿Ves? Ese era el problema. Siempre lo había sentido, siempre. Yo tengo un espíritu protector. Los que me conocen, yo soy muy protector. Tal vez a veces esa es una de mis debilidades, no sé. Pero yo protejo mucho. Yo soy muy fiel con las personas. Cuando alguien es fiel conmigo, yo soy muy fiel. Cuando alguien no, pues trato también. Pero soy protector. Y siempre había visto esta capacidad que Dios me daba, estas influencias que Dios me daba desde jovencito, ¿no? Y luchaba con eso. Y la lucha era que cuando Dios me llama a través de este hombre, en mi mente yo decía, no, es que no lo merezco, no soy digno de ese llamado. Y allí está la clave de entender el carisma de Dios. Cuando Dios te llama, no es porque lo mereces, no es porque has hecho nada por lo cual te has ganado el llamado, es porque la gracia de Dios ha puesto sus ojos. Lo único que tú tienes que decir es, yo no lo merezco, yo no creo que lo puedo hacer, pero si tú, Señor, activas el poder de tu Espíritu en mi vida, yo me vuelvo, ¿cómo se llama? Disponible, soy materia dispuesta. Y cuando uno hace eso, el Señor te puede sorprender. Así que, en el sentido de las operaciones, vamos a Corintios 12 y ahí cerramos el día de hoy, porque creo que vamos a continuar esto, porque hoy, yo no sé, ojalá que estés anotando algo, que te lleves algo, que Dios te dé algo. Y ahorita vamos a tratar de cerrar esto. Pero 1 Corintios 12, ahora hablamos acerca de los dones espirituales, ¿ok? Y estamos hablando de estos. La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Nota, estas no son identidades. Estas son identidades. ¿Sabes que hay quienes son maestros? Y tú dices, wow, este es maestro. Este, no sé, cuando enseña, este es maestro. Este nació para ser maestro. Este es pastor. ¿Conoces a alguien que es evangelista? No sé, tiene un don, o sea, está en la calle y no tiene vergüenza. Oye, ¿conoces a Cristo Jesús? Si no te invito, tú, se va a molestar, se moleste, no sé por qué. Y de repente, ¿sabes? El otro, fíjese que no, a ver, dígame, estoy interesado. Y ya tú te avergüenzas, ¿no? Yo le debí de haber hablado, pero hay gente que tiene ese don. Ahorita te voy a enseñar un poquito acerca de esto si tenemos tiempo, pero la idea es, estos no son identidades, por decirlo así. Estas son, ¿qué? Manifestaciones. Estas son operaciones que el Espíritu usa con el fin de alcanzar el propósito que Él quiere en la vida de los cristianos. Palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidades, de milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación, administración y ayuda. Estos son dones como manifestaciones del Espíritu. Estos son expresiones del Espíritu a través de personas que se hacen disponibles al Espíritu Santo de Dios. Y son dados de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Espíritu. Voy a repetir esto. Estas manifestaciones son dadas de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Espíritu. ¿Por qué?
te digo esto, porque estos son dones que yo considero son situacionales. Lo voy a repetir. Situacionales. ¿Qué quiere decir? Estos son dones que Dios opera dentro de situaciones que se dan en el pueblo. Y en una situación, cuando tú estás confundido, cuando tú estás atormentado, cuando tú no sabes qué hacer, el Espíritu de Dios puede levantar a alguien en una manifestación espiritual para darte palabra de sabiduría. Y cuando esa palabra entra, tú la percibes y sabes, hermano, eso fue de Dios. Cuando tú me dijiste, es un domino effect, es lo que pasó en mi corazón, en mi mente. Ahora yo pregunto, ¿eso fluye por la iglesia o tenemos escasez de eso? Y este es el momento donde la iglesia debe de, al entenderlo, lanzarse detrás del corazón de Dios y decir, yo quiero esos dones, Dios, porque quiero bendecir al cuerpo de Cristo. Para que tú en tus operaciones o en tus manifestaciones me puedas usar a mí para ayudar a mi hermano. Son dones de servicio, todo, desde aquí, acá. Todo. Es más, le pudiera poner la palabra servicio. Es Dios empoderando a cada uno de aquellos disponibles al servicio de Dios para que Dios los use para bendecir al pueblo. Estamos tan necesitados de esto. Muchos se reliegan, son pasivos. Se quedan sentados como vagos cuando Dios los ha llamado a hacer un trabajo. Te ha dado la capacidad a ti. Tú amas a Dios. Has pasado por jornadas y por cosas que tú tienes llaves en las experiencias de tu vida que el Espíritu puede venir y usarlas para ayudar a alguien más que ha pasado por lo que tú has pasado. Pero nos quedamos callados. Ni siquiera testificamos de las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Tú crees que a través de las experiencias y la jornada de tu vida y las cosas que has sufrido y las cosas que has pasado, el Señor no puede utilizar esas experiencias y a través del poder del Espíritu en una manifestación darte palabra de sabiduría? Yo le he estado pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos, ¿por qué la iglesia es tan pasiva? Se le cantan cantos y me dan ganas a veces de decirte, muévete para allá atrás, donde no te pueda ver la carota. ¿Afecta o no afecta? Cuando tú estás gozoso en el Señor y quieres servirle al Señor y vienes alegre al Señor y de repente... Yo esto no es la primera vez que lo he dicho, Tony. Deberíamos de hacer una sección para los que se bañan con limón allá. Y decirle, no, ¿quieres venir a la? Ven, no hay ningún problema. Pero si vas a estar con tu carota, siéntate allá. Bueno, no allá, porque no ustedes, no. Ustedes están bien, son lindos, son hermosos. Allá. No, allá está Jocelyn. No. Pero quisiera tener, si hiciéramos una sección para los gozosos, los que aman a Dios y todos se sientan aquí, ¿se sentarían ahí? Y después digo, los tristes, los amargados, los vagos, los que son haraganes y ni leen su Biblia y no quieren nada con Dios, solo vienen el domingo porque los forzan o porque ni modo, pónganse ahí. No, todos se pasarían para acá. Hace poco yo le pedí al Señor, Señor, ayuda a nuestra iglesia. Los tiempos son malos. Te voy a decir algo. Estamos en un peligro tan grande. El día de hoy salían las noticias que el presidente Trump se va a reunir con el presidente de Rusia y el presidente de la China
para reducir el armamento nuclear al 50%, promoviendo paz en todo el mundo. Cuando yo vi eso dije, wow, wow. Por si no lo sabes, en el libro de Apocalipsis hay 3 grupos de castigos cuando entremos a la gran tribulación. Primero van a estar los sellos que se desatan, y después de los sellos van a venir las copas. ¿Cuál es el otro? ¿Los qué? No. Las trompetas, gracias, las trompetas. Están los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Son 3 grupos, 7, 7, 7. El último se cree que pasa en un solo día, al final de los 7 años. Mientras que los demás, pero el primer sello que se abre, ¿tú sabes cuál es? Es un caballo blanco. Y el que está montado sobre el caballo blanco se le da poder para traer paz sobre la tierra. Ahora, es lo mismo que ya vimos en 1 de Timoteo 3, o en 2 de Timoteo 3, cuando Pablo viene y le dice al joven pastor, mira, quiero que el Espíritu nos muestra que en el futuro habrán días peligrosos de hombres amadores de sí mismos, envanecidos, que pondrán carita de yo no fui y llorarán y todo eso, pero que son malos y a muchos irán engañando. ¿Por qué? Porque en los últimos días les va a comer el oído por escuchar cosas, profecías y todo lo que el día de hoy se ve. Y se despreciarán lo básico de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y se irán detrás de fábulas y de doctrinas. Y en medio de todo esto, tenemos las palabras del Maestro en Mateo 24. Cuando dice, muchos van a venir en mi nombre. El día de hoy yo veo que aún amigos míos están engañados de que Donald Trump es un cristiano. No es cristiano. Es un siervo de Dios, eso sí. Porque Dios lo está usando para hacer ciertas cosas. Pero tal vez no te guste lo que viene. Y lo único que estoy tratando de decir es, ¿dónde está tu consciente del tiempo del fin? Si estás viviendo la vagancia como que así, bueno, pues nos vienen diciendo qué tiempo, que la cosa se acaba y no se acaba, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se te olvidó lo que decía la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento repentino, nosotros deberíamos de vivir con cierta incomodidad, esperando la venida del Señor, porque lo debemos de estar esperando. Él no viene para nosotros como ladrón en la noche, si lo estamos esperando, pero va a venir para muchos como ladrón en la noche, aquel que nos sorprende, porque vamos, como no lo estamos esperando, de aquí a que venga todavía falta, tranquilo, no hay necesidad, y de repente y este mundo, mi hermano, estoy tratando de decirte, en cualquier momento entra en el día de la venganza del Señor. Ese tema como que si ya no se toca, ¿verdad? Esa conciencia de que en cualquier momento viene el fin y el sufrimiento. No, hábleme de la prosperidad, del éxito, de lo que Dios va a hacer, de cómo va. Ya no tengo pelos arriba, me los tengo que jalar de al lado. Pero lo que quiero decirte es, yo no sé qué va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, solo lo que la Biblia me dice, pero lo que sí anhelo
es una iglesia, un grupo de personas que le dice sí al Señor para que el Espíritu de Dios opere en medio de nosotros. Yo le digo, Señor, úsanos en los últimos tiempos. Aquí tenemos espacio, todavía no nos hemos llenado, pero te voy a decir, no hay nada como que caiga una bombita atómica allá del otro lado del mundo. Este lugar se llena. Si es que todavía hay oportunidad. Porque Dios viene y nos dice, buscadme mientras puedo ser hallado. Jesús no nos quiso esconder las cosas, nos dijo, miren, les voy a contar un cuento, porque ustedes solo en cuentitos es que entienden. 10 vírgenes se van al desierto a esperar, las 10 están allí, a la medianoche se le acaba, a las 5 llevaban aceite, pero 5 de ellas se les acabó el aceite, viene la medianoche y dice, denos de su aceite. No podemos, ¿cómo les vamos a dar de nuestro aceite? Mejor vayan a comprar. Y entre tanto que fueron a comprar, vino el amado. Y cuando regresaron, ábrenos. No. ¿Ustedes saben el simbolismo del aceite? ¿Ustedes saben el simbolismo del aceite? ¿Saben de qué está hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Hay iglesias que se les ha acabado el aceite. O si no, se les va a acabar. Mientras que yo creo que nosotros necesitamos meternos en una búsqueda del Señor. Necesitamos orar más. Necesitamos buscar más a Dios. Porque necesitamos el fuego, no el fuego, la unción del Espíritu Santo para activar en cada uno de ustedes. ¿Saben cómo muchos ven esto? Es como, vamos a pasar allá, sin que cante, que venga, yo quiero fuego, yo quiero y todos, fuego, un avivamiento. Yo no estoy hablando de ese avivamiento y no estoy hablando de ese fuego. Yo estoy hablando de una persona que se arrepiente, se convierte, que busca a Dios y le dice, yo quiero estar disponible para que tú me uses, para que estos dones del Espíritu sean manifiestos en mi vida y con ellos tú puedas, Señor, extender la luz del Evangelio a todo aquel que está perdido. En medio de mi familia, de mi vecindad, de mi escuela, donde quiera que yo vaya, Señor, vamos a trabajar para ti, porque se acerca el fin y tú un día vas a demandar de nosotros. Y tú tienes 2 formas de servir. Sirve de acuerdo a tu carne, de acuerdo a tu opinión, de acuerdo a lo que puedes, o sirve de acuerdo a lo que el Espíritu te da. Te voy a decir, yo quiero servir de acuerdo a lo que el Espíritu me da. Hay 3 categorías que son muy maravillosas de entenderlas aquí. En 1 de Corintios, los dones del Espíritu. Y si las entienden, son 3 categorías. Primero, te diría que hay la primera categoría, para que las entiendas, solo las voy a poner aquí. Esta y esta. ¿Sabes qué son? Son dones de revelación. Revelación. Pero también hay otros. Hay otros 3. Fe, sanidad y milagros. Voy a usar el azul. Fe, sanidad y milagros. ¿Sabes qué es eso? Ese es el poder de Dios. Revelación, poder de Dios. Y los otros 3, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas y las profecías, son dones para hablar de las maravillas de Dios. Voy a usar el verde. Son dones de hablar. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿necesitamos o no necesitamos abrir la boca para compartir el Evangelio de Cristo Jesús y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida? Y lo puedes hacer de acuerdo a tu poder o lo puedes hacer en el poder del don de Dios.
¿Necesitamos o no necesitamos revelación en nuestras vidas para saber para dónde vamos, para saber qué hacer, para saber discernir los tiempos en nuestros medios, sí o no? Claro que sí. Y lo podemos hacer en nuestra propia inteligencia o en el maravilloso don del Espíritu de Dios. Y en el sentido de poder, déjame decirte algo, el poder de Dios sigue activo en medio de nosotros. Pase lo que pase. Si algún día yo salgo afuera y no sé cómo tú escuchas, el pastor Mario allá en Oakland, una bala perdida le agarró y se murió. Tú no tengas problema con eso. Tú sabes a dónde yo voy. Y el poder de Dios sigue actuando. Y yo le diría al Señor, solo usa mi muerte para que más vengan al conocimiento tuyo. No importa. Job lo decía de otra forma. Job 13:15. Aunque Él me matare con todo y eso, yo en Él esperaré. Yo voy a seguir creyendo en el poder de Dios hasta el día que yo me muera. En medio de una manifestación, de una necesidad, no dejes. Si necesitas algo de parte de Dios, no dejes de creer y de clamar a Dios, porque Él es misericordioso y tiene el poder para ayudarte hoy y siempre, porque Él está con nosotros. Pero he tratado de enseñarte, no buscamos el poder de Dios para beneficio propio, para beneficio de los demás. Y no es solo cosa de unos cuantos. No es solo para el pastor, no es solo para el hermano Tony o José o los líderes, es para todos. Todos deberíamos de estar buscando los dones de Dios para poder servirle al Señor mejor. ¿Me ayudas? Vamos a cerrar. Yo no sé, mi hermano. Pero yo siento que aquí está el secreto. Te voy a decir el secreto de todo esto. Definitivamente, con esto es con lo que Dios, cuando yo veo esto, yo me asombro porque tengo casi 40 años de estar en la iglesia. Y veo el poder de Dios para a través de la iglesia salvar, redimir, santificar, regenerar, escoger, hacer las cosas que yo he visto, las maravillas que yo he visto de parte de Dios. Y lo he visto a través de esto. Tantas iglesias donde el poder de Dios se está apagando. O tantas iglesias donde el supuesto poder de Dios está activo y se usa para muchas otras cosas. Yo no estoy aquí para emocionarte o para hacerte hacer una decisión que vas a decir sí, solo porque estás emocionado. Que la palabra de Dios produzca en ti una decisión de carácter que al hacerla la hagas aún cuando la emoción que te llevó a hacerla se ha ido. En Efesios, en el capítulo 4, antes de hablar acerca de los dones de Jesús, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, te voy a decir algo. Estos siempre están en tensión. Yo no sé si tú sabes, pero el apóstol siempre está buscando hacia adelante, cómo extiendo, cómo abro más iglesias. El evangelista siempre está hacia afuera, quiere ir a predicar. Vamos a predicar a las calles, a predicar a las calles. El profeta siempre está apuntando hacia arriba, con Dios. Háblame Dios para hablar, háblame Dios, háblame Dios. ¿Lo notas o no lo notas? Este apunta hacia adelante, este apunta hacia arriba, este apunta hacia afuera, este hacia adentro, vamos a decir. Y el maestro también el maestro apunta hacia la tierra. ¿Por qué? Porque quiere estudiar todo, la teología, el significado, qué quiere decir esto. Y uno apunta para arriba, otro para la izquierda, otro a la derecha. Y en medio de todo esto, ¿sabes cómo empieza el capítulo 4? Dice, todos unidos, mantengan la unidad
del Espíritu. Yo quiero que haya manifestaciones del Espíritu, milagros de sanidad, de poder. Quiero que haya dones de sabiduría. Y no soy yo. No. Si tú dices, no, pastor, esos son para usted, tú no entendiste. Dios te puede usar. Pero como has estado muy pasivo, has dejado que tus temores, tus culpas, tus vergüenzas, te has estancado. Pero Dios el día de hoy te invita a que seas útil en la obra del Señor. Cierra tus ojos. Todos, por favor, con los ojos cerrados. ¿Tú sientes que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿Tú sientes que estás siendo útil a Dios como Dios quiere que seas? ¿Tú sientes que tu vida fue un accidente? ¿Tú sientes que no vales la pena? ¿Tú sientes que Dios puede usar a otros pero a ti no? Porque pues tú no lo mereces. El Señor el día de hoy quiere hablar directamente a tu corazón. Quiere recordarte que no eres ningún accidente. Tal vez cuando eras niño tu mamá te regañaba de formas que te decía: eres un bruto, eres un estúpido, eres un tonto, no sirves para nada. Tal vez llegaste a través de esas experiencias a pensar que no eras bueno para la escuela, no eras inteligente. Tal vez llegaste a pensar: en realidad lo único que veo es mi pecado, mis malas actitudes, y no veo cómo Dios me pueda usar. El día de hoy Dios viene y dice: cuando tú eras mi enemigo o mi enemiga, yo te amé, porque tú eres hechura de mis manos. Y lo único que yo estoy buscando es que seas disponible, que tengas fe en lo que mi palabra te está diciendo. Desde antes de la fundación del mundo, yo te conocí y te puse por nombre. Hijo mío eres tú. Espíritu Santo de Dios, nuestra petición es que tú hagas esa obra maravillosa que tú haces en cada uno de aquellos corazones que te aman y que se someten a ti, y que el día de hoy dicen: Señor, tú me quieres usar a mí, aún así como estoy, quebrado, débil, lleno de temores. A veces me cuesta mantener la fe. Pero Señor, si hay algo en mí que tú has visto
yo te lo quiero ofrecer a ti. Para que a través de mi vida, mis experiencias, mis dolores, mis temores, pero también mis victorias, tú puedas bendecir a otros a quien tú amas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero vagar más. No quiero caminar mi vida cristiana sin saber para dónde voy. Quiero ser como la palabra describe al cristiano, Señor, que va de gloria en gloria, que va creciendo como la aurora hasta que el día es perfecto. Vienen días malos, Señor, y yo quiero ser útil para que en los últimos días, antes de que suene la trompeta, tú me puedas usar. Dame ese gozo, dame ese privilegio y úsame, Señor.